Quero saludar a cada um de nossos queridos irmãos que nos estão acompanhando aqui, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesucristo. Hoje vamos estudar um tema muito importante, um tema profético. Devido às coisas que estão sucedendo no mundo, hoje o título é um título controversial. A lei dominical é um mito ou é uma realidade? Isso é o que nós vamos estudar, porque muitos dizem que a lei dominical é um mito, é uma fábula de los adventistas del sétimo dia. ¿Será que isto é certo? ¿Será que a Bíblia não nos mostra que isto vai suceder? ¿Será que o mundo, como nós estamos vivendo hoje, será que não nos está mostrando que estão em busca de um dia para o descanso? Nós sabemos que na Bíblia o Senhor ha deixado um dia para o descanso, ¿verdad? E este dia é o santo sábado del cuarto mandamento. E a lo largo da história da humanidade, nós hemos estado vendo que o ser humano ha tratado de cambiar este dia. Pero muitos dizem que isto não é certo, que isto não é bíblico, pero hoje então nós vamos ver com bases em la Bíblia e em algumas citas históricas e coisas atuais que estão passando em nossos dias para ver se esta é uma invenção nossa, del pueblo adventista del séptimo dia, ou é algo que está profetizando e vai suceder. Pero antes de empezar, é muito importante pedir a direção de nosso Deus, a direção do Espírito Santo en el estudio de la palabra. Então, quero invitar a los que puedan que nos pongamos de rodillas e los que no, que inclinen su corazón ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado y Santo Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio que temos de estar aqui para poder abrir tu santa palavra e estudar as preciosas verdades contenidas nela. E estamos vendo, Senhor, que a lo largo da história do mundo, muitas coisas estão sucedendo em quanto a tu santa lei e a la lei de los hombres. E nesta ocasião queremos pedir que tu Santo Espírito ilumine nossa mente e que podamos entender esta preciosa verdade em quanto ao sábado e lo que vai suceder, se vai haver ou não uma lei dominical. Todas estas bendições, Senhor, nós te pedimos e agradecemos en el sagrado e bendito nome de Cristo Jesús oramos. Amém. Muito bem, já hemos orado e agora vamos a abrir então a palavra de nosso Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 16. E mientras estamos buscando este texto, quero contextualizar um pouco. Aqui em Ezequiel nós encontramos a situação que estava o povo de Deus. E o contexto de eles aqui é um contexto muito triste, porque o povo se estava apostatando da verdade. E então aqui coisas, o Senhor empieza, chama a seu servo, a Ezequiel, para dar um mensagem a seu povo, para avisar ao povo da condição em que o povo se encontrava. E o chamado que o Senhor hace, e aqui vamos ver então a situação que se encontrava o povo de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 16, nos diz assim: Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Miren que algo triste lo que está pasando con el pueblo aquí. Porque el pueblo aquí ahora, el pueblo rechaza la verdadera adoración. Ahora el pueblo empieza a adorar al sol. Mire que apostasia. Y no era cualquier clase de persona, ellos aquí. Eles não teriam uma posição secundária, senão que eram líderes, eram aproximadamente 25 ancianos do povo. E agora o que estes homens estão fazendo é dando as espaldas ao santuário e adorando em direção ao sol. E se nós vamos à estrutura do santuário, como foi estabelecido, o santuário ele foi feito de uma forma em que quando o povo ia adorar, o povo adorava de espaldas hacia o sol, porque Deus não queria que seu povo mezclara a verdadeira adoração com a falsa adoração.
Sin embargo, aquí ahora lo que nosotros estamos viendo son que estos hombres, estos líderes religiosos, ellos están apostatando de la fe. Y ahora estos hombres le dan la espalda al santuario y empieza a adorar al sol. Pero dando la espalda al santuario, ¿a quién ellos estaban dando la espalda? Porque si nosotros analizamos la estructura del santuario, entonces está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo, ¿qué es lo que nosotros encontramos allí? Nosotros encontramos la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Y en los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué nos habla el cuarto mandamiento? Habla en cuanto al sábado. Y ahora estos hombres aquí rechazando a Dios, porque también están rechazando a Dios, porque en el lugar santísimo, la presencia de ¿quién se manifestaba allí? La presencia del mismo Dios. Y ahora estos hombres están negando la ley de Dios, negando la presencia de Dios, negando el incensario, que es un símbolo allí de la intercesión de Cristo, negando los panes, que es la palabra de Dios, que es el verdadero mensaje que el Señor entregó, la verdad presente que el Señor entregó a su pueblo. Y ahora estos hombres están adorando al Dios solo. Miren qué triste esto. Y si los líderes del pueblo estaban en apostasía, ¿qué imaginar del pueblo? La pregunta que yo hago aquí en esta ocasión es, ¿y todos se habían apostatado? ¿Será que había algún remanente de este pueblo, de medio de los apóstatas? ¿Será que Dios tenía un pequeño grupo, un remanente? Ezequiel capítulo 9. Ezequiel el capítulo 9, el versículo 34. Aquí el profeta entonces nos habla si todos habían entrado en apostasía o si había un pequeño remanente. Ezequiel capítulo 9, perdón, no es el versículo 34, sino es del versículo 3 hasta el versículo 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al versículo 4 nos dice así. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mire qué interesante aquí ahora, porque el Señor le encomenda un mensaje, una obra muy importante a un ángel. ¿Cuál es el propósito de este ángel? Este ángel tiene que salir por en medio del campamento, por en medio del pueblo, y él tiene la función de sellar al pueblo de Dios. ¿Por qué es que el Señor manda a este ángel sellar a su pueblo? Aquellos que gimen y claman por las apostasías que existía en medio de su pueblo. Es decir, entonces, que ni todo el pueblo se había apostatado, sino que había un pequeño remanente que seguía la verdadera adoración, seguía los principios bíblicos y intercedía por el pueblo. Y ahora el ángel tiene que salir para sellar, porque después que se terminase el sellamiento, ¿qué es lo que iba a suceder? Dios iba a castigar a los rebeldes. Dios iba a castigar a los impíos. Curioso, no vamos a abrir, pero este mismo mensaje nosotros encontramos en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 también, antes de que los 4 ángeles suelten los 4 vientos, el Señor le encomienda una obra a un ángel. ¿Y cuál es esta obra? De sellar al pueblo de Dios, y aquí nos habla hasta del número del pueblo de Dios, de los fieles que estarán vivos en los últimos días. Y el número de ellos es 144,000. Es decir, que el sello de Dios es un símbolo de protección. Es decir, que Dios, a los que tengan el sello de Dios, serán protegidos por Dios. Ahora, ¿en qué consiste el sello de Dios? ¿En qué consiste la señal de protección? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. En el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12, aquí entonces
el profeta Ezequiel, él nos va a hablar cuál es el sello de Dios, en qué consiste este sello. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 nos dice así. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Miren acá entonces que el sello de Dios nada más es el sábado. Pero quizás hay una u otra persona acá que esté pensando, no, pero el sello de Dios es el Espíritu Santo. Tenemos que entender algo. Ya lo he dicho está acá en otro sermón, pero vuelvo a mencionar por si alguien no lo ha visto, no lo ha escuchado. El sello de Dios tiene dos aplicaciones. El instrumento, no tengo nada acá, voy a usar acá voy a usar este micrófono acá. Digamos, ¿ok? Que esto acá es el sello, ¿ok? Porque muchos dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Pues bien, esto acá es el Espíritu Santo, es el sello también, se llama marca, ¿ok? En hebreo es lo mismo. Pero lo que él deja en el papel también se llama marca o sello, para ser más claro, se llama sello también en hebreo. Entonces es decir, que quien va a sellar el sábado en el pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el instrumento y la marca, el sello, la señal que se quedará aquí es el sábado. Entonces es decir, que la Biblia no se está contradiciendo cuando dice que el sábado es el sello de Dios o que el Espíritu Santo es el sello de Dios. También no se contradice, las dos cosas son lo mismo, tienen el mismo propósito, pero tiene papeles distintos. Entonces el sábado tiene tres funciones: de creación, de santificación y de liberación. Entonces es decir, que el sábado es el sello de Dios y es un símbolo, es una marca de protección. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 27. Y entonces aquí nosotros vamos a seguir creciendo más en conocimiento, vamos a ir aprendiendo un poco más en cuanto a estos principios. Jeremías capítulo 17, versículo 27 nos dice así. No oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Esto aquí es una profecía que el Señor había hecho. Y esta profecía acá se cumplió en el año 70, cuando vino el ejército romano. Y el ejército romano ahora sitió a Jerusalén y la destruyó. Jeremías profetizó y esta profecía tardó muchísimos años, pero en el año 70 esta profecía se cumplió y Jerusalén fue sitiada, destruida y quemada. ¿Por qué razón? Es que primeramente el pueblo fue cautivo a Babilonia, porque el pueblo dejó la ley de Dios. Porque es que el pueblo final también irá a sufrir por lo mismo, por negar, por rechazar, por no aceptar la ley de Dios. Quiero compartir con ustedes otro ejemplo en la Biblia de otro personaje que Dios, antes de la apostasía, tiene que levantarlo. Antes de la apostasía, no, en el periodo de la apostasía, Dios lo levanta. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, el versículo 5. Aquí entonces nosotros vamos a mirar otro personaje que es un personaje que tiene tres aplicaciones. Tiene la aplicación literal local para su tiempo, tiene una aplicación futura, no para el tiempo de Cristo, pero también tiene una aplicación final. Y este personaje es Elías. Vayamos entonces, Malaquías capítulo 4, versículo 5 nos dice así. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, ¿quién el Señor enviará? ¿Quién el Señor levantará?
al profeta Elías. Y el profeta Elías tiene el propósito, la Biblia misma dice que convertir el corazón de los padres hacia los hijos, o sea, es un mensaje de conversión, de traer, de llamar el pecado por su nombre, llamar el pecador al arrepentimiento. Y eso nosotros podemos ver claramente en la historia del profeta Elías. El profeta Elías, vayamos al libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 9 al 10. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 9 al 10. Y aquí entonces nosotros vamos a analizar el contexto histórico de la vida de Elías. ¿Cuál era la situación del pueblo cuando Elías se levanta? Cuando el Señor llama a Elías, cuando el Señor le entrega una misión al profeta Elías. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba sucediendo en la época del profeta Elías? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 9 al 10, nos dice así. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Hay algo interesante, quiero contextualizar un poco aquí. El pueblo de Israel andaba en una profunda apostasía por culpa del rey Acab y su esposa Jezabel. Esta mujer era una idólatra, sacerdotisa de Baal. Y entonces, y con esto, pues Acab se une con esta mujer en matrimonio. Y ahora el Señor llama a Elías para llamar el pecado del pueblo, llamar por su nombre el pecado del pueblo. Y entonces ahí Elías va, Elías predica, Elías anuncia, Elías confronta a los profetas de Baal, pero Elías es perseguido. El pueblo no acepta el mensaje de Elías, Acab no acepta el mensaje de Elías, Jezabel lo odia con todas sus fuerzas y Elías es perseguido. Y la Biblia aquí nos dice que no hay nación, que no hay país, que no hay pueblo que no fue enviado cartas para preguntar si Elías se encontraba. Es decir, Elías fue perseguido en todos lados. Elías fue perseguido por Jezabel por predicar la verdad, por no aceptar la falsa adoración, por no aceptar la adoración al Dios Sol en el día del Dios Sol. El pueblo todo se había apostatado, pero Elías se había mantenido firme. Elías no se había apostatado, Elías estaba firme allá y sin embargo, aún Elías manteniéndose firme, aún Elías no adorando a los ídolos, Elías es perseguido y Elías tiene que huir. Pero veamos Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Mira qué detalle interesante nos trae aquí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Miren acá entonces, después del confronto de todo lo demás que pasó con los profetas de Baal, Jezabel le mandó un mensaje que iba a perseguir y que iba a matar a Elías. Y ahora Elías tiene que huir al desierto. Lo más curioso de todo esto, no curioso, lo más impresionante de todo esto, es que, no vamos a abrir, pero en Apocalipsis capítulo 12, nosotros encontramos que el pueblo de Dios tiene que huir también, porque él es perseguido por un sistema falso de religión. Jezabel aquí, ella representa a un sistema apóstata, a un sistema promiscuo de adoración. Sin embargo, ella con toda su autoridad religiosa, ella no tiene potestad bélica o militar de perseguir a Elías. Ella tiene que utilizar la influencia que ella tiene sobre el Estado, que está representado por Acab, para perseguir al pueblo de Dios. De igual manera en los últimos días. En los últimos días nos dice que
hay dos bestias, una que sube del mar y una que sube de la tierra, y una de ellas entregará su poder a la otra para que una persiga a la otra, es decir, el poder civil. La bestia de dos cuernos entregará todo su poder a la bestia que sube del agua, del mar. Y esta bestia acá, que es el poder religioso, perseguirá a los fieles, al remanente del pueblo de Dios. Pero la iglesia en sí, el poder religioso, no tiene autoridad, no tiene poder, necesita del Estado para poder perseguir al pueblo de Dios. En el mismo capítulo 19 capítulo 19 de Primera de Reyes, pero ahora vamos a leer el versículo 18. Primera de Reyes 19, 18 nos dice así. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Pregunto, Elías se había quedado solo. Estamos viendo aquí que no, porque el Señor dijo, prometo que quedarán ¿cuántos? 7,000 del pueblo de Israel que no doblegó, que no se inclinó, que no adoró a Baal. La pregunta es, ¿de dónde salieron estos remanentes? La pluma inspirada es muy clara en decir que estos 7,000 hombres valientes que no se inclinaron ante Baal, estos hombres salieron de las escuelas de los profetas. Eran hombres preparados, hombres que se consagraron, hombres que se prepararon para una misión más importante que su propia vida, que es defender la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente que hay en estos dos personajes, aquí en la primera parte que nosotros vimos de Ezequiel, y aquí con Elías, nosotros estamos viendo que la historia es cíclica, se va repitiendo, no hay nada nuevo debajo del sol. Vayamos a Daniel capítulo 7. Daniel, el capítulo 7, el versículo 25. Entonces aquí ahora abiertamente la Biblia nos va a hablar de un sistema y que este sistema trataría de hacer algunas cosas. Y vamos a ver qué cosas haría el cuerno pequeño. Vamos a hablar aquí abiertamente. ¿Qué cosas haría el cuerno pequeño? Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice así. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Miren acá entonces que el cuerno pequeño iría a hacer muchas cosas. Hablaría contra el Altísimo, perseguiría a los santos del Altísimo, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y el pueblo de Dios sería entregado en sus manos por cuánto? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, pero día por año. Entonces aquí nosotros tenemos 1260 años que el pueblo de Dios fue perseguido, fue destruido, fue aplastado por este sistema falso de adoración. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Y como yo les dije que la historia es cíclica, se va repitiendo. Ahora en Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí nosotros encontramos entonces una vez más el cuerno pequeño. Apocalipsis 12, 17 nos dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren acá entonces que el enemigo, el dragón Satanás, él utiliza un sistema falso de adoración para perseguir a quién? Al remanente, al pueblo de Dios, aquellos que se mantienen firmes a la verdadera adoración. Y tú vas a decir, pero es que no tiene mucho sentido esto.
Apocalipsis 12 nos habla de la persecución. Apocalipsis 13 nos habla de las bestias y de lo que van a hacer las bestias, de la tríplice alianza que va a haber. Y en el capítulo 14 nosotros encontramos el tríplice mensaje que va a hacer frente a la tríplice alianza de los últimos días. Y antes de que Dios envíe castigos y juicios, porque ya en el capítulo 15 y en el capítulo 16, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía plagas, castigos a la humanidad y nosotros encontramos las 7 últimas plagas en el capítulo 15 y el capítulo 16. Pero en el capítulo 14, primero Dios levanta un movimiento y ahora este movimiento, el propósito de él es preparar a una nación, no una nación, preparar a una población, preparar a la humanidad para poder hacer frente a la obra de Satanás, que es el mensaje de los 3 ángeles. Pero aquí no necesitan abrir, pero solo vamos a ver el mensaje del primer ángel. Y en el mensaje del primer ángel ahí nosotros encontramos, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál era el mensaje de este ángel? Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora entra el punto más importante, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero cuando hablo del mensaje de la adoración, adorar al Creador, esto me está mandando a Génesis. Y cuando yo llego a Génesis, y el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, ¿qué es lo que nosotros encontramos allí? Nosotros encontramos el día que el Señor separó para la adoración y que Él mismo descansó, que Él mismo reposó, que Él mismo apartó y santificó. ¿Y cuál es este día que Él separó para la adoración en la creación? Es el sábado. Pero nosotros vamos avanzando un poco más y ahí entonces nosotros llegamos en el llamado que se hace a Babilonia. Ha caído Babilonia, manda el pueblo a salir de Babilonia, que la condición de Babilonia es ya deplorable. Y después nos dice, si alguno, ya en el tercer mensaje, nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿qué sucederá con esta persona? Este beberá del vino de la ira de Dios que fue vaciado sin misericordia. Entonces, antes de que Dios Él pueda enviar las plagas, que es en el capítulo 5, capítulo 15, capítulo 16, primero Dios tiene que llamar a la humanidad, tiene que llamar a los seres humanos al arrepentimiento, a la verdadera adoración, para que el pueblo no sufra los castigos de la ira de Dios. Quiero compartir con ustedes una cita que nosotros encontramos en el comentario bíblico adventista. Comentario bíblico adventista, y mira lo que nos dice el comentario bíblico aquí. Los eruditos adventistas entienden que esta no es una marca literal, la marca de la bestia. Más bien, consiste en una señal de pacto que identifica al portador como alguien leal al poder representado por la bestia. La controversia en este momento girará en torno a la ley de Dios, especialmente el 4º mandamiento. Esa es la posición oficial de la iglesia, que la marca de la bestia no es una marca literal y física, no es una marca física, perdón, sino que es un símbolo, porque ¿cuál es el sello de Dios? Nosotros acabamos de ver Ezequiel 20:12. El sello de Dios es el sábado. Es decir, entonces, que la marca de la bestia tiene que ser un día también. Pero el comentario bíblico adventista amplía un poco más este concepto. Miren lo que dice la siguiente cita. Por lo tanto, la observancia del domingo será la señal. Pero esto solo ocurrirá
cuando el poder de la bestia reviva la observancia del domingo en lugar del sábado, para convertirse en ley. Entonces, mire, la marca del domingo, la marca de la bestia, perdón, es el domingo. Si el sello de Dios es el sábado, es decir, que la marca de autoridad de la iglesia es el domingo. Quiero compartir con ustedes una carta que escribió, una carta apostólica, episcopal, perdón. No, es apostólica. Que escribió el Papa Juan Pablo II, que se llama Dies Dominus. Y mira lo que el Papa Juan Pablo II nos dice acá. Es natural que los cristianos nos esforcemos para que también en las circunstancias específicas de nuestro tiempo, el derecho civil tenga en cuenta deber de santificar el domingo. Miren que el Papa Juan Pablo II él es claro, es deber santificar el domingo. La pregunta es, ¿dónde en la Biblia me dice que es deber santificar el domingo? ¿Dónde? Es que no hay. Tú puedes tratar de buscar un texto otro que llamamos de textos controversial, que puede aparentemente, sacando de su contexto, dar a entender que el sábado fue abolido, pero no vas a encontrar ningún texto en la Biblia que me diga que yo debo santificar el domingo. Pero el Papa Juan Pablo II continúa, y miren la siguiente cita. Los cristianos tienen la obligación de conciencia de organizar el descanso dominical para que les sea posible participar en la Eucaristía, abstenerse de trabajos y de negocios incompatibles con la santificación del día del Señor. Miren acá que ahora el Papa Juan Pablo II le hace un llamado a la humanidad y a los dueños de comercios, de negocios, que se debe liberar al pueblo a santificar el domingo. Entonces, mire que la iglesia acá se está metiendo poco a poco con el Estado para obligar al Estado a separar un día para el descanso. Y este día es el domingo. Segundo el mundo cristiano, el mundo protestante, este día que segundo ellos es el domingo. Hay la BBC News, pero este hombre aquí hablando ahora en cuanto a la pandemia. Y mira lo que él dice acá en cuanto a todos los sistemas, lo que pasó con la pandemia, cuarentena, lockdown, todas esas cosas. Y mira lo que este hombre está diciendo acá. BBC News nos dice así. Para mí, la alternativa para los próximos 20 años es una forma más sostenible del capitalismo. Me refiero a más verde, menos excluyente sin especulaciones financieras. Seguirá siendo el capitalismo, pero muchos no lo verán como tal. Esto me hace interesante porque ahora están utilizando según el medio ambiente. Y están utilizando el medio ambiente para decir, no, debemos cambiar nuestro sistema. Debemos cambiar la manera de hacer negocios. Y entonces ahora no van a entrar con la ley dominical de una forma religiosa, no, nada de esto, sino que el planeta necesita de un día para el descanso. No hace mucho, el Papa Francisco, lo que las materias, ¿no? Las portadas de los periódicos estaban llamando la economía de Francisco. Y el Papa Francisco aquí entonces él viene diciendo que debemos tener una economía más inclusiva para los jóvenes, para las mujeres, para las minorías y especialmente se debería preocuparse con la naturaleza.
porque nuestro mundo se está destruyendo, la humanidad, el ser humano está destruyendo el mundo y por esta razón necesitamos de una nueva economía, de un nuevo sistema global. Y lo más sorprendente de todo es que no hace mucho, la semana pasada, yo creo, algunos días atrás, el Papa Francisco, juntamente con los líderes mundiales, se reunieron en Egipto y miren qué blasfemia esto. Ahora estos hombres van a subieron al monte Sinaí, van a subir al monte Sinaí y de allí van a bajar con las tablas de los 10 mandamientos. Miren qué audacia del ser humano aquí tratar de pensar que ellos mismos van a escribir los nuevos 10 mandamientos. Si esto es algo que a mí me genera indignación, imagínense a Dios. Porque Dios no permitió que Moisés escribiera la ley. Éxodo 31, 18, diciendo que la ley fue escrita por el dedo de Dios, porque era obra de Dios. Y en el monte Sinaí ahí Dios se manifiesta, la pluma inspirada nos habla que fue la mayor manifestación del poder de Dios hasta entonces. El mundo nunca ha visto tamaña manifestación del poder de Dios cuando Dios viene al monte Sinaí. Y dice que el monte temblaba como caña al viento, desde su base hasta la cima. El monte temblaba, toda la congregación de Israel se postra en rodillas por tamaño poder que ellos presenciaron de Dios. El mismo Moisés temblaba de temor en la presencia de Dios y ahora ven unos cuantos hombres decir que ellos van a reescribir los 10 mandamientos de la ley de Dios y van a entregar a la humanidad los 10 mandamientos. Perdónenme, pero esto es una blasfemia tremenda. ¿Cómo es que seres mortales? Pero ¿cuál es la excusa que están dando aquí? No, es que el medio ambiente. Y esa es la mayor falacia que yo he visto. Porque la mayoría de los líderes políticos, yo mirando en las noticias, la mayoría de los líderes políticos que fueron a Egipto, ellos agarraron un avión privado. Y en este avión privado, según los estudios que fueron hechos, lo que se tardaban de ir a Egipto en el avión privado, eso va a poluir más do que una persona manejar un año completo su auto. Un día que estos hombres utilizaron un jet privado, que fueron hasta Egipto, la cantidad de polución que estos hombres echaron en el cielo por estos aviones es equivalente a un auto que se maneja un año completo. ¿Cómo que me vas a decir que estos hombres están preocupados con el medio ambiente? Perdón, esa es la mayor hipocresía ya presenciada en la historia de la humanidad. Lo que ellos quieren no es cuidar del medio ambiente, no es cuidar del planeta, sino lo que ellos quieren es echar por tierra la santa ley de Dios. Eso es lo que estos hombres quieren hacer. Pero bueno, voy a bajar un poco la tensión acá, ¿no? Que en veces yo me emociono. Hay una revista de Brasil, se llama Isto Es. Y mira lo que ellos escribieron, la materia que fue escrita en esta revista. La pandemia del coronavirus marca un punto de inflexión definitivo en la historia de la civilización. Puede ser el evento inaugural de un ciclo catastrófico o el punto de inflexión para un cambio profundo, rendido por las fuerzas de la naturaleza, como ante una inundación o un terremoto. Nunca hemos sido tan frágiles. Lo que más me llama la atención, yo acá no quiero minimizar la pandemia, el virus, no quiero minimizar nada de esto. Muchas personas perdieron sus vidas, muchas personas allí pues pasaron al descanso. Pero el padre de la medicina, Hipócrates, él dijo que el problema no es la enfermedad, sino el enfermo. Yo soy sincero, yo he tenido el COVID.
quedé 2 días un poco mal, pero por la gracia y la gloria de Dios acá estoy. Pero muchas personas murieron, sí es cierto, muchas personas murieron. La pregunta que yo les hago es, ¿cuántas personas al año mueren de diabetes? ¿Cuántas personas al año mueren por hipertensión, por colesterol, por cáncer? ¿Cuántas personas al año mueren? Muchísimas. Pero el mundo aquí agarró esta enfermedad, esta endemia, porque ahora ya no es pandemia más, es una endemia. El mundo agarró esto y lo potencializó de tal manera que parece que era el fin del mundo. Y ahora están diciendo que esto fue para un divisor de aguas y el mundo se cambió por completo. Entonces, miren qué tremendo esto. Miren lo que dice la BBC News, otra materia de la BBC News, lo que ellos nos hablan aquí en cuanto al trabajo. Un análisis de la Universidad Amherst de Massachusetts, Estados Unidos, sostiene que trabajar menos es bueno para el medio ambiente. El estudio afirma que si gastamos un 10% menos de tiempo trabajando, nuestra huella de carbono se reduciría en un 14.6%, en gran parte debido a la disminución de los desplazamientos diarios y consumo de alimentos procesados en los intervalos. Un día completo de descanso a la semana, por lo tanto, reduciría nuestra huella de carbono en casi un 30%. Qué bonito suena todo esto, ¿verdad? Y bien dicen que deberíamos separar un diezmo, ¿no? De los días que trabajamos, un día. Yo estoy 100% de acuerdo con esto. Debemos separar un día. Pero este día ya está establecido, no es ahora. Este día ya está establecido desde el principio, que es el sábado. Pero la Biblia nos ha profetizado que el cuerno pequeño tratará de cambiar los tiempos y la ley. Pero para la gloria sea de nuestro Dios, Él solo tratará. Porque habrá un remanente, un pequeño grupo que no se va a inclinar ante Baal, un pequeño grupo que se va a mantener firme, que no se va a dejar llevar por la influencia o por la persecución, hasta mismo por la muerte, porque este pueblo se mantendrá firme. El mundo afuera, todos están hablando de un día para el descanso, pero un falso día, un sábado espurio. Pero nosotros, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la verdad, la verdadera adoración, ya sabemos que sí hay un día que debemos descansar, que debemos cesar de todas las cosas, y este día es el sábado. Pero mira lo que dice el Papa Francisco en la encíclica, en la carta Laudato Si. Laudato Si nos dice así: la participación en la Eucaristía es especialmente importante al domingo. Este día, como el sábado judío, se nos ofrece como un día de sanción de las relaciones humanas con Dios, consigo mismo, con otros y con el mundo. El domingo es el día de resurrección, el primer día de la nueva creación, que tiene sus primicias en la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda realidad creada. Es decir, entonces, que el Papa Francisco aquí él está hablando claramente que el domingo es como el sábado judío. Si esto nos te hace pensar que el mundo está buscando una ley dominical, si eso no te hace parar, reflexionar y meditar, la verdad yo ya no sé más qué es lo que nos va a mover, qué es lo que nos va a despertar para lo que el mundo está predicando, para lo que el mundo está buscando. Pero el Papa Francisco sigue todavía un poco más. Mira lo que nos dice acá. Laudato Si, la siguiente cita. La ley del descanso semanal obligaba a abstenerse de trabajo en el séptimo día, que tu buey y tu asno, el hijo de tu sierva y el extranjero residente. El descanso es una ampliación de la mirada
que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así que el día de descanso, domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre toda la semana y nos anima a cuidar la naturaleza y de los pobres. Miren, el séptimo día, como que el calendario está un poco torcido, ¿verdad? Porque mi calendario dice que el séptimo día es el sábado y el domingo es el primer día. Y aquí viene diciendo que se tiene que... Y eso sí, por lo menos eso tengo que dar crédito al Papa Francisco. Porque él viene diciendo que el séptimo, el día del descanso, ¿no? El séptimo día, el día del descanso, dice que tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero, ni tu animal, ni tu asna, ni tu buey, nadie debe trabajar. Por lo menos en esto tengo que, en partes, concordar. Porque aquellos hermanos católicos o evangélicos que dicen que guardan la santidad del domingo, literalmente no lo guardan. Porque el mandato es, no hagas en él obra alguna. Y si hay un día que la gente le gusta hacer pachanga, le gusta hacer fiestas, ¿qué día es? Domingo. Que la gente se pone a limpiar la casa, domingo. Entonces no guardas ni el sábado, ni el domingo, es decir, no guardas ningún día. Por lo menos aquí él está llamando a la gente a cesar por completo en el domingo. Tanto el Papa Francisco como el Papa Juan Pablo II y muchos líderes están llamando a los líderes, a los empresarios en el domingo a cesar, dejar de hacer todo, que los comercios estén cerrados para que la gente pueda celebrar la Eucaristía, la santidad del domingo. Pregunto, dígame en la Biblia dónde dice que el domingo es un día santo. Muéstrame en la Biblia dónde dice que tengo que santificar el domingo, celebrar la Eucaristía. ¿Dónde está la Eucaristía? En la Biblia. Y no me vengas a sacar hechos en el primer día de la semana que el apóstol Pablo, porque esto fue en la noche, a la medianoche todavía. Y la Eucaristía no se celebra a la medianoche. Entonces no me saques este texto porque este texto no sirve. Hechos capítulo, si no estoy mal, es Hechos capítulo 20 del 7 al versículo 10. Esta reunión allí fue en la noche y el apóstol Pablo partió el pan a la como después de la medianoche. Entonces, ¿cómo que vas a celebrar la Eucaristía a la medianoche? Y si vas a seguir la tradición, ya no era ni domingo, era un lunes. Si vas a seguir la tradición. Si tú crees que esto fue en el primer día y era el domingo, y era el domingo en la noche, y ya después de la medianoche es lunes. Entonces, ¿cómo me vas a decir que ahí el apóstol Pablo celebró la Eucaristía? Lo siento, pero no hay bases. Muy bien, hay dos otras citas más y con esto vamos a finalizar. Vamos a ver la siguiente cita. Cuando los Estados Unidos vuelvan a la normalidad, debemos considerar estas leyes dominicales y sus múltiples beneficios nuevamente. El segundo beneficio es la calidad moderada de la observancia del Shabbat. Para los católicos es el descanso dominical. En un capitalismo americano que puede tender a fines exclusivamente materialistas que oscurecen la dignidad inherente al hombre. Este pasaje se llama Leyes Azules. Y aquí viene diciendo que los Estados Unidos deben volver a guardar ¿qué día? El domingo. El domingo es el día que los Estados Unidos deben volver a guardar. Miren la siguiente cita. Las leyes azules pueden limitar la libertad, pero solo la libertad del consumo ilimitado. Si promulgadas de manera prudente y enfocada, puede cultivar la virtud, fortalecer el vecindario y cubrir las pequeñas empresas. Más importante aún, ellos pueden ayudar a promover la oración y la paz, ahora cuando Estados Unidos más lo necesita. Apocalipsis 13 nos dice que Estados Unidos va a entregar toda su autoridad, todo su poder al papado. Y que en esta nación, en este país,
Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero con base en la Biblia es muy claro. Y con lo que acabamos de leer acá, esta nación que se ha enorgullecido por ser una nación de libertad religiosa, esta libertad se quitará y obligará a blancos y negros, a indios y latinos, a americanos y europeos, a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, bebés y ancianos, a guardar el domingo. La libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de culto será quitado. Y se están pidiendo para que este país vuelva a sus orígenes, que este país vuelva a la oración, que este país vuelva a guardar un día, que el mundo se detenga para un día. Y este día lo que el mundo está pidiendo es lo que llamamos el sábado verde, guardar el domingo. Pero la palabra de nuestro Dios, lo que hemos leído en esta mañana aquí hoy, la palabra de nuestro Dios nos dice que cuando el mundo rechace a Dios y reciba la marca de la bestia, y la marca de la bestia es el domingo, una vez que se reciba esto, ellos beberán del vino de la ira de Dios que fue vaciado sin misericordia. Y entonces los siguientes capítulos 15 y 16, la ira de Dios se manifestará en formas de plagas. El Señor es muy claro, nos está advirtiendo de lo que va a pasar, lo que va a suceder. Pero aparte de eso, el Señor también nos está llamando. Aquellos que andan dudando, mira lo que está pasando, lo que ha hecho el Papa Francisco con los líderes. ¿Cuándo que en la historia de la humanidad hemos visto algo así? Nuestra generación postmoderna, ¿cuándo? Nunca estuvimos tan cerca de una ley dominical como hoy. Nunca estuvimos tan cerca de una ley, de un decreto dominical. Entonces aquellos que digan, no, es que la ley dominical es una fábula, es un mito de los adventistas. Perdóneme, pero el mundo no es ni la Biblia, sino que el mundo está clamando a puro cuello que se necesita de un día para el descanso. Y lamentablemente, tristemente, este día no van a pedir el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. No, sino que van a pedir el domingo. Ahora la pregunta es, ¿y tú? ¿Qué día vas a aceptar? ¿Qué días vas a guardar? Porque, acuérdense, Dios quiere poner su sello. Su sello es un símbolo, es una marca de protección. Solo serán protegidos aquellos que tengan el sello del Dios vivo en su frente. Dios no quiere poner en su mano. Dios quiere poner en tu frente, porque es aquí donde el Señor se comunica contigo. Y es por eso que hoy el Señor te está llamando a ti, me está llamando a ti, para que nosotros vengamos a recibir este sello, que es lo que nos va a proteger cuando venga la crisis. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este es mi deseo y mi oración en esta hora. Los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Santo eterno Dios, en esta hora, Señor, a través de tu palabra, a través de las noticias, nosotros estamos viendo que los eventos proféticos están avanzando rápidamente. Estamos vendo, Senhor, que o anticristo está por manifestar-se, que já pronto o mundo está clamando e pedindo por uma lei dominical, mas sabemos que eles vão utilizar um método sutil, que é a natureza, que é um dia para a família. De la mesma maneira que Elias foi perseguido porque era o culpável por la crisis no planeta que estava passando, a crisis na natureza, de la mesma maneira será em los últimos dias, Senhor. Pero queremos pedir que Tu nos mantengas firmes, nos mantengas fuertes e que não vengamos a mirar nem à esquerda, nem à direita, nem sequer para trás. Que vengamos ter nossa mirada fija em Cristo Jesús, que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Todo esto, Senhor, nosotros te pedimos e te agradecemos en el sagrado e bendito nome de Cristo Jesús.
Amén.